tardes. Empezamos simposio de glucemia en internado. Yo soy el doctor Delio Cabello, miembro de mesa, con la doctora Lourdes Cabrera. La primera expositora es la doctora Geraldine Romero. Nos va a hablar de hiperglicemia en urgencia como factor de riesgo. Ella es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, magíster en nutrición humana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, doctor, y gracias al Congreso por la invitación. Bueno, hoy voy a hablar un poquitito de la hiperglicemia como factor de riesgo en internados, que es algo que vemos súper a menudo. Para saber un poquitito de la historia, cuándo empezó a estudiarse, en qué momento pensaron que esto podría influir en el desenlace del paciente internado, nos remontamos a este señor que es un fisiólogo, que es Claude Bernard, que en los años 1800 él ya observó una hiperglicemia en los pacientes internados. El que él observó hiperglicemia en un paciente con un shock hipovolémico, pero no hay mucha data al respecto. Los papers empezaron a partir de 1997. El primero fue el estudio DIGAMI, que ellos lo que quisieron hacer fue ver cómo influía la mortalidad en los pacientes con infarto agudo de miocardio que tenían un control de glicemia con insulinoterapia, y encontraron que el resultado fue favorable para aquellos que tenían mejor control glicémico. Posterior a eso, en el 99, se publicó el estudio Portland, que ellos encontraron también a favor de aquellos que tenían mejor control glicémico, disminución significativa de las infecciones a nivel de la piel en los pacientes postoperados de cirugías cardíacas de las esternotomías. En el 2001, el estudio Leuven, que se realizó en los pacientes críticamente enfermos de la UTI, que tenían como objetivos glicémicos entre 80 y 110, que era el grupo de tratamiento intensivo, y ellos también encontraron una respuesta favorable, es decir, una disminución de la mortalidad en aquellos pacientes que tenían ese mejor control glicémico. Pero no solamente eso, también este estudio encontró que influía en lo que es la estadía, la internación, empleo de ventilación mecánica, y por mucho tiempo fue el que marcó un objetivo glicémico en los pacientes críticos. Y posterior a eso apareció en el 2009 el estudio NICE Sugar, ¿verdad? Que lo que hizo fue comparar, vamos a ver más adelante, comparar los pacientes con un control intensivo de glicemia versus un control convencional, que era pues entre 140 y 180, y cuál tenía menor mortalidad, dando como resultado menor mortalidad a aquellos pacientes con un control de entre 140 y 180, y atribuyendo la mayor mortalidad a los riesgos de hipoglicemia que hacían los pacientes con un control intensivo, pero vamos a ver más adelante. Esto es solo para que sepan de dónde viene esto, ¿verdad? Bueno, pero entonces, cuando nosotros hablamos de hiperglicemia en nuestros pacientes internados, este es un concepto de la Asociación Americana de Diabetes, del Standard of Care, que nos dice que hablamos de hiperglicemia en personas hospitalizadas cuando tienen un valor de glucosa en sangre mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Bueno, entonces nosotros tenemos tres escenarios en nuestro paciente. Tenemos este paciente que ingresó con nosotros a la urgencia, generalmente, ¿verdad? Se observa un aumento de la glicemia que es por encima de 140, y puede ser una de estas tres cosas, ¿verdad? El paciente conocido diabético, un paciente que tiene hiperglicemia relacionada al hospital, o un paciente que no se conocía diabético pero había sido y se le diagnostica ahora durante la internación. Y en cualquiera de estos tres puede haber algo denominado la hiperglicemia por estrés, que es lo que vamos a ahondar más el día de hoy, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vamos a poder distinguir uno de otro? Haciéndole una prueba de hemoglobina glicada a nuestro paciente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene más de 140 miligramos por decilitro, con una hemoglobina glicada mayor o igual a 6,5, este es un paciente ya diabético, solamente que él no se conocía diabético, con hiperglicemia durante la internación. Si le hacemos una glicada a este paciente y viene por debajo de 6,5, este paciente no es diabético y tiene una hiperglicemia relacionada al hospital. ¿Tiene eso influencia? Sí, porque en el desenlace vamos a ver más adelante que no es lo mismo aquel que se conocía ya con diabetes que la hiperglicemia de nuevo, por decirlo, ¿verdad?
¿Va a depender de varios factores? Sí, va a depender de varios factores. Va a depender de la predisposición del paciente, del tratamiento que está recibiendo y la enfermedad intercurrente que está padeciendo el enfermo, ¿verdad? ¿Y cuál es la predisposición del paciente? Vamos a ver cómo era la reserva pancreática, si presentaba o no algún grado de insulinoresistencia con relación al tratamiento, si es que recibe o no glucocorticoides, si está con vasopresores, si es que recibe nutrición total parenteral o nutrición enteral, y la enfermedad concomitante, que de acuerdo a eso el grado de factores inflamatorios, ¿verdad? Hormonas contrarreguladoras va a diferir de acuerdo a una enfermedad grave versus una no tan grave. ¿Y esto cuál es el factor común? Una hiperglicemia sostenida, que es la culpable de los efectos adversos en estos pacientes internados con los valores de glicemia elevados, ¿verdad? ¿Y cuál es la causa principal de esto? Es el aumento de la producción de glucosa. ¿A causa de qué? Aumento de las hormonas contrarreguladoras. Sobre todo el glucagón juega un rol sumamente importante, y aparte de eso, no solamente, el glucagón, aparte de eso, la epinefrina, cortisol y las citoquinas proinflamatorias. Esto que lo que hacen es aumentar la producción de glucosa, ya sea por gluconeogénesis o glucogenólisis, ¿verdad? Y aparte de eso, estas citoquinas proinflamatorias producen alteraciones a nivel de los transportadores de glucosa celular que altera la señalización. Entonces, aquellos que son mediados por insulina, esa señalización está alterada y disminuye la sensibilidad. Y por ello es que aumenta la resistencia a la acción de la insulina. Y esto lleva consigo a un aumento del estrés oxidativo y disminución del metabolismo no oxidativo de la glucosa. Bueno, pero no solamente, bueno, para que entendamos un poquitito qué es lo que pasa, los transportadores de glucosa no pierden esa regulación normal que tienen, y para explicarlo de una forma más directa, permiten la entrada libre, a pesar de la hiperglicemia, a la célula, que produce una glucotoxicidad directa, llevando a la apoptosis y a todo el detrimento que acarrea esa hiperglicemia. Pero no solamente eso, durante una situación, cuando hay una alteración de estas hormonas contrarreguladoras, juega un rol importante también la lipólisis. Esta lipólisis pone a disposición ácidos grasos libres, que consigo llevan a una lipotoxicidad, alterando la señalización celular otra vez y aumentando la resistencia a la acción de la insulina. Entonces ahí tenemos el combo no solamente de glucotoxicidad, sino también lipotoxicidad. Esto, en una forma exagerada y global, podríamos hablarlo como un síndrome de resistencia a la insulina asociado con la enfermedad aguda. Perdón. Bueno, y acá es cuál es el mecanismo de daño. La hiperglicemia aumenta el estrés oxidativo, vemos que la señalización intracelular está alterada, tenemos las vías normales de enfermedad aguda, y las vías clásicas que se encuentran alteradas, que tienen efectos sobre los tejidos como una disfunción endotelial, aumento de las citoquinas proinflamatorias, activación plaquetaria, crea un estado de procoagulación, hay disfunción mitocondrial, alteración de los electrolitos y disturbios ácido-base. Pero ¿qué pasa? Hay evidencia que dice que aquellos pacientes que ya se conocían con hiperglicemias, ¿verdad?, presentan una adaptación de estos transportadores celulares que hacen que no se vean tan afectados por la hiperglicemia aguda de la enfermedad que está ocurriendo ahora mismo. Por eso es que aquellos que no se conocían hiperglicémicos no tienen esa adaptación a nivel de los transportadores celulares y se ven más afectados por las variaciones y por la hiperglicemia aguda, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que dicen los estudios? Este es un estudio que me pareció súper representativo, si bien no es tan nuevo, ¿verdad? Ellos lo que hicieron es comparar si es que la hiperglicemia como un marcador independiente en la mortalidad en pacientes que no se conocían portadores de diabetes, ¿verdad? ¿Qué ellos estudiaron aproximadamente 2.000 pacientes, los datos que obtuvieron y clasificaron, ¿verdad? Aquellos que tenían normoglicemia y glicemia elevada. Su punto de corte fue 180 miligramos por decilitro.
y esos que tenían glicemia elevada, otra vez los clasificaron en aquellos que se conocían diabéticos y una hiperglicemia nueva. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? El primer dato de valor que tenemos es que aquellos que presentaban hiperglicemia era un 38%, es decir, 12% con hiperglicemia nueva y ya conocidos diabéticos 26%. Aparte de eso, ellos compararon lo que es la estadía hospitalaria, la mortalidad y al alta si ellos iban a la casa, si es que iban a un lugar de cuidado o qué. ¿Y qué es lo más llamativo que encontramos? Acá podemos ver, ay, me fui, perdón. Era esto, me confundí. Acá, si pueden ver acá el cuadro, donde dice estadía en días, ¿verdad? Aquellos que tenían una hiperglicemia nueva, pueden ver que tienen una estadía de aproximadamente 9 días más o menos 0,7 dice, ¿verdad? Aquellos que se conocían diabéticos 5,5 y con normoglicemia 4,5. Es decir, esta hiperglicemia de nuevo, o sea, de los no conocidos diabéticos, aumentaba la estadía hospitalaria. Pero lo que más llama la atención es esto, ¿verdad? Que es la mortalidad total del paciente. Aquellos que tenían una hiperglicemia de nuevo, hay un 16% versus 3% con diabetes conocida y 1,7% de normoglicemia. Entonces, buscando estudios a nivel local, encontré ¿verdad? Que se realizó en el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, se publicó en el año 2011 y ellos lo que quisieron es determinar la relación entre glucemias al ingreso y la evolución de estos pacientes admitidos en la unidad de cuidados intensivos de adultos. El material fueron aproximadamente 400 pacientes que los clasificaron en grupos según los valores de glicemia, en grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 4 tenía un valor por encima de 200 miligramos por decilitro, el grupo 3 de 80 a 199 y el resto menor. Digo estos dos porque son los más llamativos. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Ellos encontraron que la mortalidad en los pacientes a nivel los postquirúrgicos, sobre todo aquellos de cirugías cardíacas, cirugías neurológicas, fue superior en aquellos que tenían mayor valor de glicemia, es decir, en el grupo 4, los que tenían mayor a 200 en comparación a los otros. Y la conclusión fue la misma, ¿verdad? Que coincide con el estudio que vimos anteriormente, que era algo internacional, que peor control glicémico tiene peores efectos a nivel de los pacientes internados. Y este es el estudio, bueno, antes le quiero decir esto. Entonces, ¿cuál es lo que es el objetivo glicémico? Que es de otra charla que viene más adelante, ¿verdad? Pero les quiero contar nomás. ¿Cuál es el objetivo glicémico para alcanzar en pacientes hospitalizados? Estoy segura que alguno de ustedes hizo esta guía porque es de la revista argentina, de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología. Bueno, y lo que se recomienda es un valor de 140 a 180 miligramos por decilitro de glicemia. Ahora vamos a ver de dónde salió eso. No se recomienda por encima de 180 y tampoco se recomienda por debajo de 110. Y estos valores salieron del estudio Nice Sugar que les dije hace rato cuando estaba hablando del origen del estudio de la hiperglicemia, ¿verdad? Que, como les dije, ellos compararon dos grupos de pacientes, un grupo con un control estricto de glicemia, manteniendo la glicemia entre 110 a 140 y otro entre 140 y 180. ¿Y qué fue lo que ellos observaron? Que la posibilidad de supervivencia fue superior en aquellos pacientes que tenían un control de glucosa convencional en comparación al control intensivo de glucosa. ¿Y a qué se debió eso? Como les dije, que probablemente ellos relacionaron el peor desenlace en los pacientes con control intensivo por la hipoglicemia que hacían estos pacientes. Bueno, entonces, para ir cerrando ya mi charla, ¿cuáles son los mensajes que les quiero dejar para la casa, para todos aquellos que hacen pacientes en sala, ¿verdad? Es que la hiperglicemia en el hospital es muy común y está asociada con malos resultados hospitalarios. No es prevenible, es decir, nosotros no podemos prever que nuestro paciente no realice una hiperglicemia, pero lo importante es que lo reconozcamos de manera temprana y poder tratarlo para poder evitar la progresión, para la progresión y también los efectos adversos que trae consigo la hiperglicemia. Realizar un test de hemoglobina glicada precoz para poder clasificar al paciente en un diagnóstico de diabético ya conocido, no diabético,
para poder, eso nos va a hablar un poquitito también del pronóstico y también al alta vamos a poder definir la terapia que va a llevar a la casa. Y por último, una vez que se inicia la insulinoterapia endovenosa en un paciente crítico, lo ideal es mantener entre 140 y 180 miligramos por decilitro en la mayoría de los casos. Existen excepciones donde se toleran menos, pero en general esto es un rango seguro para nuestro paciente. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Bueno, continuando con nuestro simposio de disglucemia en internado, ahora nos va a hablar la doctora Silvia Lapertosa, tratamiento de las hiperglucemias agudas. Ella es especialista en nutrición, doctora de la Universidad Nacional Noreste, ¿verdad? Profesora de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, past president de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, buenas tardes a todos. Ya muchas gracias al comité organizador y a la Sociedad Paraguaya de Diabetes poder compartir con ustedes en este momento la presentación. Nosotros tenemos que definir o caracterizar que los episodios agudos se pueden dar en diabetes 1, preponderantemente el cuadro de cetoacidosis diabética, pero también puede estar presente en diabéticos tipo 2 y el estado hiperoglucémico hiperosmolar que es frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cuál es la historia de la diabetes tipo 1? En el 1800 fue el primer reporte de un coma diabético. En 1887 se identificó a la acetona en la orina de los pacientes. 1870-1880 se describe la respiración de Kussmaul que va a estar presente en los cuadros de cetoacidosis y el uso del acetoacetato y del beta-hidroxibutirato en la práctica clínica. Después, en 1930, en 1970, se hace la introducción de altas dosis de insulinoterapia hasta que se hace el protocolo de lo que decíamos DIT, ¿no es cierto? Dieta insulina a tiempo con bajas dosis de insulina horaria y se empieza a hacer en 2001 la primer guía de la Asociación Americana de Diabetes sobre el tratamiento de la cetoacidosis diabética y se publican las guías del Reino Unido. En el 2010, a diferencia de 1923, donde la mortalidad por cetoacidosis era de más del 95%, en el 2010 esa mortalidad baja a menos del 1% y es el primer reporte que se presenta en ese año de estudios de revisión sistemáticas con respecto al protocolo de los líquidos a usar en los niños. Y en 2023 aparece, fines del 2023-2024, el consenso de diabetes en la revista de diabetología que encabeza el doctor Umpierre con respecto al tratamiento de los episodios de las hiperglucemias agudas. Hay factores sociodemográficos, clínicos y relacionados con el tratamiento que se asocian en el tema de las crisis hiperglucémicas en diabetes tipo 1. Se ve que en diabetes tipo 1 tenemos, no sé dónde está el puntero, ahí. La edad es a menor edad, es más frecuente en diabetes tipo 1, es predominantemente en el sexo femenino, se ve también en la raza negra la mayor predominancia, menores ingresos, es decir, la población más vulnerable con menores ingresos y menor nivel socioeconómico, más frecuente la presencia, no, ese era para pasar las diapos. Gracias. No importa, no importa. Y también vamos viendo que la incidencia de cuadros en diabetes tipo 1 fue disminuyendo en los últimos años a partir de la aparición de las guías. En diabetes tipo 2, sin embargo, también aparece que los cuadros agudos de crisis hiperglucémicas también se dan en poblaciones más jóvenes, entre 18 y 44 años. No hay diferencia en cuanto a sexo. En cuanto a etnia, sigue siendo predominantemente en etnia de negros y le siguen a los asiáticos. También otra vez población más vulnerable, a menores ingresos económicos, mayor presencia de cuadros de hiperglucemias agudas y también la incidencia ha ido estable en los últimos tiempos sin haber mejoría en este tema.
¿Cuáles son una presencia que es importante, que es una de las causas que estamos discutiendo de cetoacidosis con la presencia de los inhibidores de los CGLT2? En diabetes tipo 1 vemos aparentemente favorable a placebo la presencia de cetoacidosis con el uso de inhibidores de CGLT2, si bien que todavía no está publicado y hubo un protocolo en diabetes tipo 1 que no sabemos por qué causa no se siguió adelante y no se incorporó dentro del tratamiento con diabetes tipo 1. Y en diabetes tipo 2 se ve un incremento con un odds ratio de 2.4 en pacientes con diabetes 2 y uso de CGLT2, la presencia de cuadros de cetoacidosis, que habría que ver cuáles las causas. ¿Cuáles son las causas desencadenantes en adultos por país? Bueno, podemos ver el nuevo diagnóstico de diabetes, tiene una presencia, pero fundamentalmente la causa desencadenante más importante es la infección, seguida de la pobre adherencia al tratamiento, que es fundamentalmente el abandono del uso de insulina. Y sí, sin tener olvidarnos de lo cuáles son los determinantes sociales de la salud, que si bien a veces tienen el acceso gratuito a la insulina, hay otros factores socioeconómicos y educacionales que hacen de que el paciente no adhiera al tratamiento y favorezca la presencia de los cuadros agudos, y esto que hablábamos de los CGLT2. Hay que tener en cuenta también la cetoacidosis euglucémica, que representan al 10% de los pacientes con glucemias menores de 200 y que se pueden dar por distintas causas, como una ingesta reducida de alimentos, en el embarazo, que se hace cuadros de cetosis mucho más importantes con valores menores de glucemia, alteración de la gluconeogénesis por consumo de alcohol, insuficiencia hepática o la terapia con CGLT2. Sería conveniente en esos casos de pacientes con CGLT2 la medición de cetonemia que tenemos accesible ahora con las tiras. Clasifica este consenso el doctor Umpierres a la cetoacidosis en leve, moderada y severa. La diferencia entre leve y moderada tendría que ver con el estado mental, uno en alerta y el otro con somnoliento o un estado de alerta, y el estupor en el cuadro severo, y también habla de cuál sería el nivel de atención de esos pacientes. En el estado leve tendríamos que tener con pH mayor a 7.25, puede estar en una unidad de servicio de clínica médica, y en muchos casos a veces son manejados en forma ambulatoria con insulina a tiempo y después de 4 o 5 horas vuelve a su domicilio, o el uso de unidad de cuidados intermedio, o en el caso severo la internación en un servicio de terapia intensiva. En el tema del estado hiperosmolar no cetósico tenemos la causa fundamental, una depleción de volumen, que es la causa principal de ingreso en adultos mayores con niveles de glucemia por encima de objetivo. La causa principal desencadenante es la infección, fundamentalmente de ubicación urinaria y la neumonía. Y por supuesto la presencia de cuadros como accidentes cerebrovasculares o un infarto agudo de miocardio. Y no olvidarnos que una de las causas fundamentales también en esta población es el uso de corticoides, que indiscriminadamente, no sé por qué, en las guardias usan dipirona y dexametasona ante cualquier ingreso a una consulta de servicio de emergencia, y puede ser el desencadenante, el uso de simpático-miméticos o los antipsicóticos. La patogenia de tanto de la insuficiencia de la cetoacidosis como del estado hiperosmolar, no me voy a detener mucho porque todos la conocemos, no ha modificado en los últimos tiempos, pero es tanto tenemos la infección o la insuficiente acción de la insulina, ya sea por falta de administración. Tenemos la deficiencia absoluta de insulina, el aumento de las hormonas de contrarregulación, y eso va aumentando la lipólisis, el aumento de glicerol y la gluconeogénesis, y el aumento de la producción de cuerpos cetónicos que nos van a llevar a la hipercetonemia, a la cetoacidosis, y por otro lado en la hiperosmolaridad con depleción de volumen, que nos llevan al otro estado de estado hiperosmolar no cetósico. Este trabajo, que fue publicado por McCoy en el 2022, va mostrando cuáles son las incidencias en los últimos años, en los últimos 10 años, y vemos que la hiperglucemia severa en diabetes 1 está en un número de eventos por 1000 personas año de 47, 44 mil personas años, y el de diabetes 2 prácticamente se mantiene igual en los últimos años, y eso no ha mejorado. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? En el criterio de la cetoacidosis tenemos hiperglucemia, cetosis, acidosis metabólica,
Y en el estado hiperosmolar, la hiperglucemia con glucemias mayores a 600, la hiperosmolaridad, la ausencia significativa de cetonemia y la ausencia de acidosis. La presentación son diferentes en cuanto se presenta en desarrollo en horas o días, o algunos, como en estado hiperosmolar, durante días o semanas. Se caracterizan por el cuadro clínico típico de la hiperglucemia, la presencia en la cetoacidosis diabética de la respiración de Kussmaul, y puede haber un tercio de cuadros que son en presentaciones híbridas. En este caso del consenso que hablábamos hoy al inicio, se habla del tratamiento y se habla de tres estados paralelos. Por un lado, el manejo de los fluidos, el uso de la insulina y el uso del potasio. Con respecto a los fluidos, en primer lugar hay que determinar el estado de hidratación. Podemos tener una hipovolemia grave, en ese caso hay que usar cloruro de sodio u otro cristaloide al 0,9% a una unidad kilohora. Y en el caso del compromiso cardíaco hay que ir monitoreando la hemodinamia, es decir, con la medida de la presión venosa central. En el caso de la hipovolemia leve, se usa cloruro de sodio u otro cristaloide a una tasa clínicamente adecuada con el objetivo de reemplazar el 50% del déficit del volumen en las primeras 8 a 12 horas. Y cuando la glucemia alcanza menos de 250 miligramos, se pone en paralelo, se agrega la dextrosa al 5% o al 10% más la solución de cloruro de sodio. Y en el estado euglucémico que hoy mencionábamos al comienzo, es necesario iniciar la dextrosa en paralelo con el cloruro de sodio. Hay que calcular los electrolitos, la función renal, el pH, la osmolaridad y la glucosa cada 2 a 4 horas hasta que se estabilicen. Con respecto al manejo de la insulina, si el estado es leve, podemos usar la insulina subcutánea a relación de 0,1 unidad kilo de un análogo de insulina rápida, o puede ser una mitad en bolo y la otra mitad subcutánea, y luego puede seguir cada hora la medición de 0,1 unidad, y cuando la glucosa vuelve a alcanzar esos valores de 2,50, se reduce la insulina de acción rápida, se puede ya ir montando la insulina NPH si es que estaba con abandono, y se empieza a empezar incluso con hidratación oral si no hay ningún tipo de manifestaciones gastrointestinales, y manejar la glucemia entre 140 y 180, que es lo que hablábamos hoy, hablaba la colega anterior. Cuando el estado es hiperosmolar no cetósico, tenemos insulina endovenosa, se comienza con 0,05 unidades kilohora de insulina de acción rápida o en infusión de insulina con goteo, en la presencia de la posibilidad de tener bomba de insulina en la institución, y por supuesto la asociación con dextrosa cuando la glucemia baja por debajo de 250 miligramos por decilitro. Con respecto al potasio, hay que establecer la función renal adecuada por ver que tengamos potasio por debajo de 3,5 milimol por litro, tener en cuenta que cuando empezamos a insulinizar podemos tener una situación del potasio que nos parece que está elevado, pero cuando empezamos a meter la glucosa dentro de la célula, ese potasio baja y puede ser una de las complicaciones de la hipopotasemia de esos pacientes. Administrar de 10 a 20 milimol por litro en cada litro de solución en forma endovenosa, según sea necesario, para mantener el potasio entre 4 y 5 milimol. Sí, ahí cuando el potasio sube hay que empezar con la insulina y comprobar de no dar potasio midiendo la potasemia cada 2 horas. Lo otro que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que el bicarbonato debe considerarse solamente cuando el pH está por debajo de 7, no es de uso rutinario, y no se debe administrar, ¿no es cierto?, fosfato a menos que haya debilidad muscular o un compromiso respiratorio y un fosfato por debajo de 1 milimol por litro. Con respecto al criterios de resolución de la cetoacidosis del estado hiperosmolar, decimos que está resuelta la cetoacidosis cuando el pH venoso está por encima de 7,3 o el bicarbonato es mayor a 18 milimol por litro, y las cetonas capilares, podemos medirlo, decíamos hoy, la cetonemia menor a 0,6 milimol por litro y una glucemia menor a 200. La resolución del estado hiperosmolar no cetósico es cuando la osmolaridad cae por debajo de 300 miliosmol, la diuresis
está por encima de 0,5 mililitros kilo hora y la glucemia está por debajo de 250 miligramos y fundamentalmente la mejoría del estado cognitivo. Hay que usar un criterio clínico y no retrasar el alta o ver cuál es el nivel de atención donde debe ser atendido el paciente. Con respecto de la transición de la insulina de acción rápida al mantenimiento de la cetoacidosis, es importante tener en cuenta que el exceso de riesgo que podemos tener de hipoglucemia cuando no reducimos la dosis de insulina cuando corresponda, cuando hiperhidratamos al paciente, cuando no empezamos a la alimentación correctamente, lo dejamos al paciente con suero sin darle la alimentación. Es importante correlacionar la acción de la dosis de insulina rápida que hemos usado para ver con qué insulina basal, si es un análogo o NPH, para poder sacar el 50% del requerimiento que el paciente tuvo si antes no usaba insulina, para poder dar el alta. Y es importante empezar con esperar 1 o 2 horas, primero poner la basal antes de discontinuar el goteo endovenoso de insulina de acción rápida. Cuando no usar en el cuadro agudo o iniciar o continuar el tratamiento con inhibidores de los SGLT2 durante la internación y no está además indicado los agentes no insulínicos inyectables en diabetes tipo 1 y por otro lado hay que ver cuál es el régimen basal-bolo o cuál es la mejor dosis del paciente y algo que no debemos olvidar nunca, que es la educación del paciente. Las complicaciones a las que le tenemos que tener es la hipoglucemia frecuentemente, la hipocalemia, la acidosis metabólica con anión GAP normal, la posibilidad de trombosis, por lo tanto el uso de heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica, la posibilidad del edema cerebral, que puede darse cuando bajamos bruscamente los valores de glucemia, y el fallo agudo que se pueden resolver con la rehidratación. Para terminar, no nos tenemos que olvidar de educar, no en la internación, antes, que el paciente no puede llegar en este momento que tenemos acceso a los monitores, tenemos acceso al monitoreo capilar, de que el paciente esté perfectamente educado, que prevenga sin duda el tema de la posibilidad de un cuadro agudo y que sepamos que tienen acceso a la medicación, que sepan utilizarlo como corresponde y no tener barreras de accesibilidad a la atención. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. A continuación del simposio de disglucemia en internados, tendremos el tema de antidiabéticos orales en el paciente hospitalizado a cargo de la doctora Carla Musso. Ella es especialista en endocrinología, especialista en diabetología, coordinadora de diabetes en la unidad de cardiometabólica Fundación Favaloro y vicepresidente de la SAD, Sociedad Argentina de Diabetes. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Congreso Paraguayo de Diabetes por la invitación. Es un honor para mí estar hoy con ustedes hablando de este tema. Así que vamos a dar comienzo. Y yo también hice una especie de mirar hacia atrás, a ver cómo empezó esto, porque hasta 1990, fíjense que los pacientes hospitalizados eran tratados con el régimen de corrección con insulina, y esto por supuesto traía múltiples complicaciones e hipoglucemias, y estudios retrospectivos también hablan ahora de una disminución de esta implementación, y esto realmente ha traído claramente ventajas. En realidad también me refiero, como la doctora Romero, a el estudio de Vandenberge en el 2001, cuando demostró que el tratamiento muy intensificado de la diabetes en pacientes en unidad de cuidados intensivos había traído beneficios y había demostrado una reducción del 42% de la mortalidad en estos pacientes, manteniéndolos con glucemias entre 80 y 110. Y este protocolo se utilizó durante muchísimos años, pero la realidad es que múltiples estudios demostraron
que mantener a estos pacientes en esas situaciones críticas aumentaba la mortalidad. Con lo cual, años después sale el estudio Night Sugar, donde demostró que el estudio intensificado aumentaba la mortalidad en los pacientes, y es por esto que queda como objetivo el tratamiento en estas situaciones entre 140 y 180, como la doctora muy bien lo mencionó. Y entonces acá tenemos estos estudios que se hicieron para ver el impacto de la hipoglucemia, porque claramente es uno de los mayores riesgos que tenemos al implementar insulina en los pacientes hospitalizados, y fue en este caso el Night Sugar el que demostró y el que dejó como corolario lo que hoy implementamos en la internación. Con lo cual, los pacientes con hipoglucemias en el hospital tienen más tiempo de internación, mayor costo al sistema de salud, elevada mortalidad. Por eso, la importancia de individualizar los objetivos glucémicos de acuerdo a los parámetros de cada paciente. ¿Qué es lo que nos recomienda y por qué el paciente hospitalizado tiene más tasa de hipoglucemias? Bueno, porque digamos que la hipoglucemia se asocia más a mortalidad, y esto, por eso ADA recomienda que se hagan protocolos de hipoglucemia en cada hospital, que los episodios de hipoglucemia deben quedar registrados y que hay que hacer estas modificaciones si hay hipoglucemias con insulinas o secretagogos para evitarlos. Y estas hipoglucemias pueden ser tanto espontáneas como iatrogénicas. Y cuando hablamos de hipoglucemias iatrogénicas, son aquellas que se dan por una disminución de la ingesta oral, por largos ayunos, por vómitos, por el uso inapropiado de la insulina en relación con las comidas, que esto claramente sucede en los pacientes hospitalizados, cuando hay una disminución en la infusión de dextrosa, cuando se interrumpe la alimentación oral, enteral o parenteral, o cuando hay una interrupción abrupta de corticoides y los pacientes continúan con el mismo esquema de insulina. Otras causas, bueno, la insuficiente educación, otras causas de hipoglucemia en estos pacientes, las distintas medicaciones como sulfonilureas, mantenerlas durante las internaciones, protocolos muy agresivos de tratamiento, como mencionábamos, la discontinuación abrupta de la alimentación enteral o parenteral, la disfunción renal o hepática que puede suceder, y pacientes en enfermedades severas, pacientes con demencia, en pacientes mayores de 65 años o sépticos. Y las complicaciones, por otro lado, de las hiperglucemias en los pacientes hospitalizados, sabemos que los va a llevar a mayor tasa de infecciones, a mayor tiempo de recuperación, a mayor mortalidad y a un periodo mayor de hospitalización, con lo cual esto también lleva a mayores complicaciones en estos pacientes. Por eso, buscar el equilibrio, y para eso vamos a ver qué barreras tenemos que tratar de lograr para que estos pacientes no tengan ni la situación de hiperglucemia ni la de hipoglucemia. Es la adecuación de las dietas, de los planes de alimentación en los pacientes, de que reciban la medicación adecuada y tener el cuidado en la medicación, y también los factores psicológicos. En cuanto a este es uno de los últimos trabajos del grupo de Umpierres, como primer autor el doctor Galindo, donde habla de la seguridad y la eficacia de comparar, de instaurar tratamientos no insulínicos en el paciente hospitalizado, teniendo en cuenta que la hiperglucemia en el paciente hospitalizado se considera una glucemia mayor a 140, y que también debemos tener en cuenta la hiperglucemia de estrés, de la que algo vamos a mencionar, pero ya lo habló la doctora Romero. Si tomamos en cuenta el tratamiento en los pacientes hospitalizados, en este trabajo comparativo en Inglaterra, en Estados Unidos y en España, podemos ver
la prevalencia de diabetes en los distintos países. A ver si esto marca. Bueno, en el primer renglón está la prevalencia de diabetes que tiene cada uno de estos países, la prevalencia de los pacientes internados por hiperglucemia, el 20 a 40% en Estados Unidos, con pacientes en unidades no críticas, más del 40% en unidades críticas y el 60-80% en cirugías cardíacas. En United Kingdom, entre 18 y 31% la prevalencia de pacientes internados con hiperglucemia, y en España, 18.4%. El uso de agentes no insulínicos en Estados Unidos es limitada la data. En United Kingdom, 39.3%, de los cuales 17% es solamente con plan de alimentación, y en España hay una utilización más amplia de los distintos antidiabéticos orales, como metformina, sulfonilureas, glinidas, inhibidores de SGLT2 y DPP4, y nada de experiencia con agonistas del receptor de GLP-1. Y el uso de insulina, de correcciones con insulina, fíjense que sigue siendo entre 31 y 40% en Estados Unidos, muy bajo en United Kingdom y del 30% en España. Con respecto a qué otras opciones considerar en el paciente hospitalizado, además de las correcciones con insulina sola, el esquema de basal de insulina más correcciones o basal-bolo, ¿sí? En aquellos pacientes con hiperglucemia y con hemoglobina glicosilada mayor a 9, igual después vamos a ver cuál fue el algoritmo que plantea el doctor Galindo. En el caso de la implementación de metformina, lo que ellos recomiendan es en pacientes que están estables, pero en su casa previo a la internación, o pacientes que ya están cerca de recibir el alta del hospital. No recomiendan la utilización de sulfonilureas y de TZD. Y en cuanto a los DPP4, ahora vamos a ver los trabajos que específicamente diseñó el doctor Umpierres con respecto a DPP4. En cuanto a los agonistas del receptor de GLP-1, no están recomendados específicamente. Ahora les voy a mostrar, hay muy pocos trabajos que no tienen como objetivo este tratamiento, sino buscan otros objetivos. Y en cuanto a los inhibidores de SGLT2, podría ser un uso potencial en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, pero hay una limitada experiencia en pacientes hospitalizados. En cuanto a este primer trabajo que diseñó el doctor Umpierres, esto fue en el año 2013, fue un estudio piloto con 90 pacientes donde recibieron sitagliptina más glargina o el régimen basal-bolo, glargina más lispro. Y lo que vio el doctor Umpierres es que no había diferencia entre la implementación de basal-bolo y sitagliptina con glargina, con lo cual esto descomplejizaba el tratamiento, mejoraba las hipoglucemias, y acá lo podemos ver, el promedio de glucemias antes de las comidas y bedtime en estos pacientes implementando estos tres tratamientos, siendo beneficioso la implementación de glargina más sitagliptina. Con lo cual estos fueron los resultados, las conclusiones de que la combinación de insulina basal junto con sitagliptina o sitagliptina solo eran seguros y efectivos en el tratamiento del paciente hospitalizado. Y a raíz de este trabajo, en el 2013, surge este otro trabajo del mismo equipo, el doctor Pasquel con el doctor Umpierres, donde ya deciden hacer un trabajo más grande, donde implementan
también sitagliptina más insulina y versus Vasalbolo, y esto se hace en 277 pacientes, donde lo que vieron fue justamente resultados similares a los resultados que habían visto en el estudio piloto, con lo cual la conclusión fue que el tratamiento con sitagliptina más insulina basal fue tan efectivo y seguro como el Vasalbolo, y es una alternativa conveniente a fin de descomplejizar la atención en los pacientes en la internación. En cuanto a los trabajos con GLP-1, la realidad es que este es un review donde donde hay múltiples trabajos, donde hablan de, si bien sabemos todos los efectos beneficiosos que cumplen y que tienen los GLP-1, justamente en internación se ven algunos de los efectos adversos, como los vómitos o las náuseas, que serían como un factor limitante, y esto se vio, por ejemplo, en los grupos de pacientes con ACV, en este estudio piloto, en el primer estudio, donde el 50% de los pacientes con ACV que les implementaron GLP-1 tuvieron vómitos, y este fue un factor limitante. Y el resto de los trabajos, la realidad es que están diseñados para evaluar el impacto que tienen inmediatamente después de una cirugía, pero en este caso, por ejemplo, de los pacientes infartados, era para ver si hay una mayor reducción del área de isquemia. Entonces, la realidad es que no están diseñados para ver la glucemia en internación. Lo mismo en este trabajo de cirugía cardíaca, y sí me pareció interesante en este paciente de reemplazo de cadera, porque implementar GLP-1 en este grupo mejoró y disminuyó los factores de coagulación, entonces disminuyó el tromboembolismo característico en estos pacientes, con lo cual todavía faltan datos para implementar y para pensar en GLP-1 como una alternativa para el tratamiento de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado. Estos son algunos de los trabajos que hay, tanto con sitagliptina, que son los trabajos de Umpierres y de Pasquel, con saxagliptina, de otros autores, y con linagliptina, y ambos digamos que concuerdan con que el tratamiento con DPP-4 más insulina basal es una buena alternativa, pero en algunos se utilizó solamente el DPP-4 en internación, y en aquellos que tenían glucemias mayores a 200 fue necesario implementar también insulina basal. Y con respecto a los trabajos realizados con exenatide o liraglutide versus insulina, en realidad es lo que ya les comentaba. Con lo cual, lo que indican en este último trabajo de Galindo es que en pacientes que tienen antidiabéticos, implementar antidiabéticos orales más alguna corrección con insulina, en el caso de hiperglucemia, en aquellos pacientes neodiagnosticados que no hayan utilizado insulina previa, en aquellos que en la admisión tienen menos de 200, o sea que en esto sería recomendable la implementación de los DPP-4, aquellos que tengan diabetes y que tengan menos de 7.5 de hemoglobina glicosilada, que tengan una pobre ingesta oral, y en adultos mayores también sería una buena recomendación para evitar la hipoglucemia en internación. Recomiendan en basal de insulina más antidiabéticos orales en aquellos pacientes con un régimen que es intermedio, de complejidad intermedia, también que utilizaran 2 antidiabéticos orales o más previos a la internación, o que tuvieran una dosis baja de insulina, que tuvieran glucemias a la admisión entre 200 y 300 y hemoglobinas glicosiladas entre 7,5 y 9, y que también el adulto mayor sería una buena alternativa. Y lo mismo el Vasalbolo más las correcciones con insulina en pacientes ya más complejos, con hiperglucemias importantes, sobre todo aquellos que están
utilizando corticoides donde es difícil manejar las glucemias. Este es un cuadro comparativo muy similar de los mismos autores, pero yo solamente les quería mostrar acá, que no lo puedo señalar, pero dividen a los pacientes críticos en este primer, ahora lo logré, los pacientes críticos, no críticos, perdón, donde se podría descomplejizar el tratamiento, y en los pacientes críticos, que son los que mencionó la doctora Lapertosa, donde no habría otra alternativa que el tratamiento intensificado con insulina. Solamente para mencionarles que esto lo está haciendo, este trabajo fue publicado por el doctor Pierres en época de COVID, donde ellos utilizaron el monitoreo continuo en internación como algo realmente novedoso, saber que esto se puede usar y que es una herramienta útil también en pacientes hospitalizados, sobre todo en esa situación de COVID, donde era muy difícil el acercarse a los pacientes infectados. Y con el tema de lo que mencionó la doctora Romero, de los pacientes con hiperglucemia de estrés, saber que estos pacientes los tenemos que seguir, que los tenemos que hacer un seguimiento posterior, darle una terapia nutricional, indicar medicación si fuera necesario, y reevaluarlo sobre todo porque tienen una tasa de conversión a diabetes muy importante en un seguimiento que nosotros hicimos en un grupo de pacientes a 2 años, y entonces tener en cuenta que esa hiperglucemia de estrés es una alarma que se nos tiene que prender para seguir esos pacientes. En cuanto a cómo planificar el alta hospitalaria, ya estoy pasada de tiempo, pero bueno, planificarla con volver a tomar la medicación previa, ver qué fue lo que falló para que ese paciente se internara, si hubo alguna falla en la medicación previa y volver a replantear el tratamiento. La educación, como decía la doctora Lapertosa, y dar un régimen nuevo de medicación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Musso, excelente presentación. Continuamos con el tema hipoglucemia en la internación a cargo de la doctora Luz Vázquez, especialista en diabetología, especialista en medicina familiar, diplomado en hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares y diplomado en patología tiroideas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a la sociedad por la invitación y a ustedes por estar acá. Ya los que me antecedieron hablaron justamente de estas disglucemias que debemos manejarla bien tanto en el paciente internado como en el paciente no internado. Yo les voy a hablar un poquito sobre la hipoglucemia justamente dentro de la internación. Sabemos que las disglucemias, tanto la hiper como la hipoglucemia, tienen repercusiones en el paciente y en el entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta justamente la mortalidad y el día a día del paciente que tiene un pico de hipoglucemia ya es diferente. Entonces, identificar el manejo de estas personas y los beneficios que tienen justamente, como ya hablaron, sobre la estancia hospitalaria. Por eso es importante saber la definición, saber clasificar los tipos de hipoglucemia, identificar pacientes nuevos y cómo tratarlos de la manera que pueda ser más rápida. Sabemos que el paciente con un pico de hipoglucemia tiene repercusiones graves y los segundos y los minutos cuentan dentro del tratamiento. A veces pasa dentro de las salas de urgencia o de las salas hospitalarias que llegan los pacientes y se le hace la glucometría, y no sé si alguna vez vieron, y la enfermera viene y le dice no me funciona el glucómetro porque le aparece low, ¿verdad? Que en inglés es bajo. Entonces siempre la educación, como dijo la doctora Lapertosa, es muy importante porque de ahí depende todo el tratamiento y la rápida acción sobre estos pacientes. Sabemos que la hipoglucemia es cuando la glucemia baja por valores por debajo de 70 con o sin síntomas, donde aparece lo que llamamos la triada de Whipple, donde hay síntomas compatibles de hipoglucemia, comprobamos la glucosa plasmática menor a 70 y hay una mejoría de síntomas al subir la glucemia. Siempre tenemos que valorar el riesgo de hipoglucemia en todos los pacientes, ¿sí? Porque a veces
el paciente no lo reconoce ni tampoco el entorno. Hablo del entorno también hospitalario. Hay veces el personal sanitario no está capacitado y el paciente está realizando una hipoglucemia y no se dan cuenta. Entonces valorar, preguntarle al paciente si presenta taquicardia, temblores, sudoración fría. Entonces el paciente ahí recién cuando uno le va interrogando a veces se da cuenta que presentó un pico de hipoglucemia, ¿sí? Entonces aparecen justamente, primero aparecen los síntomas autonómicos, como ya les hablé, la sudoración, palidez, temblor, taquicardia, y después ya vienen los síntomas neuroglucopénicos, ¿verdad? Que ya el paciente ya es más grave, está confuso, somnoliento, tiene disartria, ya es un paciente que por sí solo no puede solucionar ese pico de hipoglucemia. Para clasificar la hipoglucemia, les traje el semáforo acá, que es de la guía americana justamente, donde pone por niveles la hipoglucemia, ¿sí? En nivel 1, que el paciente tiene su glicemia menor o igual a 70, en el nivel 2, que tiene menor o igual a 54, y el nivel más grave, que es el nivel 3, donde el paciente de por sí ya no puede solucionar esa hipoglucemia porque ya hay alteración del sensorio. Entonces, a lo que corresponde a una hipoglucemia hospitalaria, siempre debemos vincularla a la muerte hospitalaria, ¿sí? El paciente está en nuestra cancha, podemos decirlo, entonces tenemos que nosotros protocolizar siempre la atención pensando en hipoglucemia, porque la meta siempre, nosotros como personal sanitario, es que el paciente no tenga ni una sola hipoglucemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya hablaron los que me precedieron, aumenta la estancia hospitalaria, eso también hace que los costos sean mayores, no solamente para el hospital, sino que para el entorno familiar. El paciente no va al trabajo, entonces el costo es global, ¿verdad? Entonces la experiencia de la hipoglucemia es muy compleja, ¿sí? Para el paciente y para el entorno. Porque dentro del autocontrol hay reducción de la fuerza física, de la función mental. El paciente necesita ayuda, a veces siente vergüenza. En un momento dado que presentó hipoglucemia, en ese entorno el paciente ya no quiere estar, piensa, por más que haga el tratamiento adecuado, se monitoree, igual el trabajo constante no siempre da los resultados deseados y eso da al paciente frustración e ira, ¿verdad? A veces la misma ansiedad refleja la hipoglucemia e incluso lo empeora, ¿verdad? Estos pacientes a veces se van y se aíslan. Pasa mucho también en los diabéticos tipo 1 en el entorno familiar cuando no manejan lo que es conteo de carbohidratos. Sabemos que ellos, los picos de hipoglucemia, el porcentaje es mayor en la diabetes tipo 1 y a veces me tocó pacientes que los padres ya no querían usar la dosis correctiva que le correspondía. ¿Por qué? Porque ya tuvieron un pico de hipoglucemia anterior que incluso llegando al hospital le confundieron con un cuadro convulsivo cuando ya era una hipoglucemia nivel 3, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta todos estos factores. ¿Por qué? Porque da un agotamiento no solamente físico, mental, sino que ya es global, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ser empáticos con los pacientes. Las respuestas verbales y físicas son poderosas para ellos, hablarle al paciente. La educación, como dijo la doctora Lapertosa, la educación es todo en diabetes, no es que tengamos la tecnología nueva y solamente esa sea la solución. Tenemos que educar y como este año en la Asociación Americana de Diabetes englobaban todo lo que es educación desde la casa. Todos debemos manejar estas complicaciones, ¿verdad? Entonces, y no solo en la casa, porque también hubo casos de pacientes con diabetes tipo 1 en los colegios que los docentes no querían hacerse cargo. Y también tenemos que saber como paraguayos que hay una ley que le obliga al Ministerio de Educación justamente para que ellos tengan las herramientas adecuadas para este tipo de situaciones. Fomentar la flexibilidad mental y la educación del paciente. Entonces, el riesgo de hipoglucemia, como ya hablaron de esto, pueden ser por varios factores clínicos, biológicos, socioculturales, otros factores de riesgo como a mayor edad, sexo femenino, la parte también sociocultural,
a veces ayunar por motivos religiosos, ahora que está tan de moda el ayuno intermitente. Entonces tenemos que saber también que una persona que ya tuvo hipoglucemia tiene mayor riesgo de presentar otra vez otra hipoglucemia, ¿verdad? La terapia con insulina, los pacientes tratados con insulina son los que en mayor medida pueden presentar estos picos de hipoglucemia. Dentro de lo que corresponde al tratamiento, ¿qué hacemos cuando se presenta un paciente en la internación con hipoglucemia? Primero, tenemos que saber que cada hospital sabe sus limitaciones y por eso los protocolos son muy importantes, pero los protocolos no deben quedar solamente escritos, sino que hay que practicarlo en el entorno donde uno se maneja. Tener protocolos claros y sobre todo validados para el manejo de estas disglucemias es muy importante y que esos protocolos no sean solamente para la urgencia de clínica médica o para la unidad de terapia intensiva de cardiología. Recordemos que el paciente que va a operarse y entra para una cirugía programada también tiene diabetes. El paciente que entró por una fractura de cadera también tiene diabetes, está con tratamiento de insulina. Entonces, no es solamente, eso es de repente un error de los hospitales, que los protocolos no estén muy activos, porque quizás acá todos los hospitales tienen protocolos, pero no de manera activa en ciertos servicios fuera de lo que es medicina interna, ¿sí? Entonces, manejar esos protocolos son muy importantes. Esto traje un poco de lo que es la guía 2024 de la Asociación Americana. ¿Qué hacemos con el paciente hospitalizado? Al paciente que se interna, siempre hacerle su glucometría al ingreso, su hemoglobina glicosilada, si no tenemos de 3 meses anteriores, debemos hacerlo. Y si el paciente en 2 ocasiones tiene mayor a 180, ya debemos instaurar una terapia. Como ya habló la doctora Geraldine, las metas para el control de glucemia en el hospital debemos mantenerlo entre 140 y 180. Quizás podemos ser un poco más, exigir un poco más en algunos pacientes, como en cirugías cardíacas, en diabetes tipo 1 sin riesgo de hipoglucemia y también como hablamos ayer en gestantes, ¿verdad? Considerar el uso de monitoreo es demasiado importante. Los controles glucométricos preprandiales y a las 23 horas. ¿Y qué nos da de plus el monitoreo? Justamente las hipoglucemias inadvertidas, ¿sí? Entonces, esa tendencia que tiene el monitoreo continuo de la flechita para abajo nos da esa chance de poder corregir ese momento que nos está avisando que la glucosa va a ir para abajo. Y eso es muy importante. Entonces, los objetivos glucémicos en adultos hospitalizados quedamos entre 140 y 180, ¿sí? Porque esto quiero que le lleven a la casa, y más criterioso, un poco más bajo, entre 110 y 140. Recordar que los valores de glucemia, tanto altos como bajos, se asocian de manera independiente a un aumento de la mortalidad. Bueno, dentro del tratamiento tenemos que evaluar el estado de la conciencia. Si el paciente está consciente, podemos aplicar lo que se llama la regla de los 15. Hacemos 15 gramos de carbohidrato en los 15 minutos. ¿Por qué? Porque el paciente puede tragar su propia saliva siguiendo órdenes. Entonces, le podemos dar glucosa vía oral. Eso es lo que le estaba hablando, la regla de los 15. Y usamos los carbohidratos simples, que son justamente la de elevación rápida, que nosotros necesitamos subir, ¿verdad? En nuestro medio, la glucosa en tabletas consiguen o lo compran por internet, entonces le podemos dar, o lo más fácil y lo que tenemos a mano siempre son los sobrecitos de azúcar, que pueden venir de 4 o de 5 gramos, dependiendo de cuánto viene, le damos 3 o 4 sobres. O también, esto por ejemplo, hay que enseñarle al paciente que tenga en la cartera, o gaseosas regulares no dietéticas y los jugos. Por ejemplo, una Coca-Cola regular, en 150 ml ya tenemos los 15 gramos, el jugo ADE que tanto le gusta llevarle a los pacientes en la internación, con 200 ml ya tenemos 15 gramos, y son ejemplos nada más para que le enseñen al paciente para que estos tipos de jugos y refrescos tengan, y más todavía el paciente que utiliza insulina, ¿verdad?
Entonces, recordando un poco el algoritmo, detectamos la hipoglucemia, le dimos los 15 gramos de carbohidratos simples, retesteamos a los 15 minutos. Si no hubo mejoría, podemos repetir de vuelta y una vez que ya el paciente sale de la hipoglucemia, ya darle un carbohidrato complejo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el paciente cuando hay pérdida de conocimiento? Ahí tenemos que, y estamos en el hospital, ¿verdad? Y ahí tenemos que también saber, también que cualquiera tiene que saber diagnosticar una hipoglucemia. A veces nos llega en la urgencia, y me pasó cuando estaba haciendo mi internado, que llegó un paciente en hipoglucemia con pérdida del conocimiento y todos dijimos que era un accidente cerebrovascular y ya le estábamos viendo su tomografía, éramos un hospital chico, ya le íbamos a mandar a otro hospital y a nadie se le ocurrió controlarle la glicemia capilar hasta que una enfermera nos dijo, ya le controlaron su glicemia y tenía 50, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, siempre tener en cuenta como pacientes que llegan en la urgencia con pérdida del conocimiento. El paciente no puede tragar su saliva, está confuso, somnoliento y letárgico, entonces no podemos utilizar la vía oral. Usamos glucosa endovenosa o glucagón, ¿verdad? El glucagón, si el paciente tiene más de 25 kilos, usamos una ampolla, o si tiene menos de 25 kilos, en el caso de los pediátricos, usamos media ampolla. Les traigo un poquito el costo, este es de la Asociación Americana de Diabetes de este año, el costo del glucagón en Estados Unidos. Por ejemplo, el polvo nasal por unidad sale $337. O sea, esto si llega acá también va a tener un costo muy elevado. Entonces, nuestra meta es evitar justamente estas hipoglucemias. ¿Y qué es lo que usamos entonces si en el hospital no tenemos glucagón? Siempre tenemos que utilizar lo que tenemos a mano, lo que pueda ser más rápido para el paciente. El paciente está con alteración del sensorio. Acá en Paraguay tenemos suero glucosado al 5%, al 10% y al 50%. Entonces tenemos que hacer una carga de 5 minutos de 25 gramos. O sea que si usamos el suero glucosado al 5%, usamos 500 en 5 minutos. Si usamos al de 10%, usamos 250. Y si usamos el al 50%, usamos 50 ml. Después ya es la dosis de mantenimiento que necesitamos, 12,5 gramos, y eso le hacemos para mantenerlo a la 1 hora, ¿verdad? Hasta recuperar la vía oral. Usamos 250 ml en 1 hora si es al 5%, usamos 125 ml si es glucosa al 10%, y si es al 50% usamos 25 ml. Entonces sabemos que la hipoglucemia está subestimada, a veces no es reconocida, entonces siempre tenemos que interiorizarnos, insistir, educarle al paciente, a la enfermera, a la nutricionista, a todo el entorno hospitalario. Debemos prevenir justamente la hipoglucemia y como se habló ayer también sobre el tema de las insulinas, cuando no sabemos el peso, cuando no sabemos si el paciente ya tiene un daño en la parte renal, no insuficiencia renal, siempre vamos a tirar hacia el lado más bajo. Usemos la dosis menor justamente buscando que no aparezca la hipoglucemia, hacerlo de manera de dosis progresiva y ir aumentando. Tener siempre en cuenta la actividad física habitual, lo extra o lo inusual. Los pacientes siempre tienen que tener su glucómetro en su cartera. Si le revisamos siempre encontramos chipa, pero decirle que en vez de la chipa ponga su sobrecito de azúcar y su jugo en el caso que sean pacientes que puedan hacer hipoglucemia, ¿verdad? Entonces, hacer un plan de alimentación adecuado, esto es muy importante cuando son pacientes con diabetes tipo 1, porque la mayoría de los pacientes no saben hacer conteo de carbohidratos, entonces eso también es muy importante porque el tratamiento para la diabetes es integral, no es nada más de un endocrinólogo, de un diabetólogo, de un internista, es de todos, del nutricionista, del psiquiatra, influye el tratamiento multidisciplinario. Bueno, voy a ir más rápido. Considerar siempre las hipoglucemias inadvertidas. ¿Por qué pasa esto? Porque no experimentan ya la típica liberación de hormonas contrarreguladoras. Generalmente ya pasa con pacientes que ya tuvieron hipoglucemias anteriormente o ya son pacientes con diabetes de larga duración. Tenemos varias herramientas para defendernos y debemos utilizarlas, ¿sí? El estado glucémico, como ya hablamos, voy a pasar porque ya estoy de tiempo.
el monitoreo continuo. ¿Qué nos dicen sobre el monitoreo continuo y la hipoglucemia? Es una herramienta valiosa justamente para detectar y prevenir la hipoglucemia. Se recomienda a personas tratadas con insulina, se recomienda también en diabetes gestacional porque reduce las tasas de hipoglucemia, puede revelar incluso hipoglucemias inadvertidas. Acá tenemos 2 pacientes donde vemos una hemoglobina glicosilada en el paciente A de 7.2, pero con un tiempo en rango de solo 40%. Sin embargo, el paciente B con una hemoglobina glicosilada de 8.2% con un tiempo en rango de 86%. Esto puede suceder porque recordemos que la glicada son los valores de los 3 meses anteriores. Esto es lo mismo. Para darles nomás un poco de información, que más o menos una hemoglobina glicada de 6.6 da un tiempo en rango entre 80 a 90%. Y esto es un estudio que se hizo tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como tipo 2, donde se ve en el EVET, por ejemplo, de que era de tipo 1 con 545 participantes, que el paciente con 70% de tiempo en rango era el que tenía más o menos 7% de glicada. Sin embargo, entre tipo 2 y tipo 1, el 70% correspondía más o menos a 6.7. Esto pasó, ya me pasé mucho de tiempo. Entonces, el impacto de la hipoglucemia tiene varias aristas. Afecta en la salud física, deterioro cognitivo, aumento del riesgo de parto prematuro en las gestantes, empeoramiento de la calidad de vida, en los pacientes operados, mala evolución postquirúrgica, muerte por todas las causas, la inercia terapéutica es demasiado, hay rechazo del paciente y el familiar por usar la dosis de insulina correcta, son varias. Se estima que más del 8% de muertes en personas con diabetes tipo 1 son menores de 58 años, se estima que es por la hipoglucemia. Entonces, el aumento justamente del coeficiente de variabilidad está asociado a un incremento de la mortalidad. Eso hace que aumente las infecciones nosocomiales y la hipoglucemia no detectada es un fenómeno que puede producirse en pacientes con mayor coeficiente justamente de variación de glucemia. La hipoglucemia se asocia con mayor frecuencia a la aparición de arritmias, convulsiones y daño cerebral. El principal factor de riesgo justamente es el tratamiento intensivo con insulina. Siempre tenemos que tratar de utilizar la insulina de acuerdo al paciente. En el caso de pacientes que ya tengan más riesgo de hipoglucemia, usar, por ejemplo, análogos que tienen ya seguridad demostrada, como son los análogos, la insulina de Gludet, por ejemplo, ¿verdad? De la hipoglucemia iatrogénica ya se habló, pero sabemos que de repente por la repentina suspensión de los corticoides, la ingesta reducida por emesis se puede producir. Entonces, la hipoglucemia severa debe considerarse justamente como un fracaso en la terapéutica. Esto es lo que me voy a detener y ya termino. Justamente es cómo detectamos los problemas de conciencia. Es una tabla que numera en un valor de 1 a 7, donde el paciente puede puntuar 1 cuando fue consciente del inicio de su hipoglucemia y 7 cuando no fue consciente. Y lo ponen por colores: en verde cuando no tuvo nunca una hipoglucemia severa, en amarillo cuando tuvo un episodio y en rojo cuando tuvo más de un episodio. ¿Qué pasa? Que la falta de conciencia sobre la hipoglucemia está asociada con un mayor de riesgo de una hipoglucemia severa. Entonces tenemos varias herramientas para evitar la hipoglucemia. Las bombas de insulina en el caso de pacientes tipo 1 que tienen buen control y queremos que sigan teniendo mejor tiempo en rango. El monitoreo de glucosa que al fin llegó al país, ¿verdad? Insulinas de segunda generación, las análogas y los antidiabéticos modernos que también habló la doctora. Entonces, la hipoglucemia debe ser interrogada siempre, el tratamiento adecuado y las metas glucémicas individuales, evitar siempre la excesiva variabilidad de la glucemia. ¿Por qué? Porque es un predictor de mortalidad, y no pasar por alto ni un episodio de hipoglucemia. Eso hay que documentarlo siempre. La hipoglucemia tiene un impacto negativo global, afecta a la salud física y mental y empeora la calidad de vida del paciente y del entorno. La diabetes es mala, la inercia y la hipoglucemia son cómplices. Entonces tenemos una batalla donde todo el mundo tenemos que trabajar, donde la variabilidad y la inercia se presentan, y dentro de las hospitalizaciones estamos en nuestra cancha y tenemos que actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Vázquez, excelente ponencia. Ahora, para concluir este simposio, invitamos a los expositores, por favor, a pasar.
la doctora Geraldine, la doctora Silvia, la doctora Carla, la doctora Luz, para dar apertura a la sección de preguntas. Si el auditorio tiene alguna pregunta, levantar la mano, por favor. Bueno, muy buena la mesa. Felicitaciones a todas. Una pregunta para Carla. Con respecto a medicación no insulínica en el paciente internado, hay una solicitud muchas veces en los anestesiólogos, sobre todo cuando van a intervenir a pacientes que están utilizando agonistas de GLP-1 por el retraso de vaciamiento gástrico y el riesgo que eso tiene de complicaciones anestésicas como la aspiración. ¿Algún comentario con respecto a eso o si leíste algo con respecto a eso? Sí, excelente la pregunta, Marianela. Eso ha salido publicado recientemente y la idea es en los análogos, en los rápidos, en los lentos, digamos que de una semana, tipo semaglutide o dulaglutide, la idea sería suspenderlos una semana previa porque digamos va a durar hasta el día de la cirugía prácticamente o más tiempo. Y en los de todos los días como liraglutide, la idea es suspenderlos 2 días antes como mínimo, justamente por eso, por el retraso en el vaciamiento gástrico y la posibilidad de aspiración. Sí, está descrito. ¿Alguna otra pregunta? Yo hablé de educación y hice énfasis en la educación del paciente, pero también tenemos que hacer énfasis en la educación del equipo de salud. Porque a veces el paciente es un tema, pero lo más importante creo que es educar al equipo de salud. Y me gustaría, Carla, que comentes algunas experiencias de la Sociedad de Diabetes en eso. Sí, nosotros en la Sociedad Argentina de Diabetes tenemos un simulador donde podemos de alguna forma reproducir los temas que hablamos, tanto la hipoglucemia como la cetoacidosis y los síndromes hiperosmolares. De alguna manera, en un simulador lo que se hace es representar una situación crítica en forma segura, tanto para el médico como para el paciente, porque en este caso es un simulador y entonces uno se puede equivocar y aprender en forma segura. Esto es el objetivo de la simulación clínica. Y tenemos esa posibilidad tanto de hacerlo en forma presencial como en forma remota. Y realmente los invitamos a participar de alguna de estas experiencias en la sociedad porque realmente son representativas de lo que pasa en la situación de vida real. Y justamente lo que decías con respecto a que a nadie se le ocurrió que el paciente podía tener una hipoglucemia, eso lo hacemos y nos pasó que nuestro simulador casi se muere y tuvo una convulsión porque a nadie se le ocurrió, todos pensaron porque tenía un sangrado en la cabeza, porque se había caído, etcétera, a nadie se le ocurrió hacer una glucemia en ese momento. Así que lo que dijiste es perfecto con nuestro simulador, lo hicimos y salió así, digamos. Si tenés experiencia con el uso de antidiabéticos orales en los pacientes internados y qué tal te funciona. En aquellos que tienen los valores que dijiste, ¿verdad? Si utilizás, ¿qué te parece? O... No, tendría que estar acá un Pierres o Galindo. La verdad es que yo no tengo experiencia en usar. Sí, unos días antes del alta, lo que hacemos es cambiar y rotar el tratamiento a antidiabéticos orales con los que se va a ir el paciente, pero no tenemos un algoritmo como tiene un Pierres o Galindo en nuestro hospital. No, perdón, nosotros hicimos algunos intentos. Tenemos la mayor resistencia es con los residentes, porque cuando el paciente está estable, ingresa con valores que realmente no se justifican que les estemos haciendo por escala, es la costumbre, ¿no? Lo corrigen si sube de 160. Bueno, algunos casos hemos logrado que le pongan sitagliptina y corrijan si hacía falta, pero no lo tenemos medido, que cosa que por ahí habría que empezar a hacer alguna experiencia, algo multicéntrico. Justamente por eso una vez el doctor Umpierres con el doctor Galindo, la doctora le había preguntado sobre ese mismo tema.
él comentaba que de repente hay pacientes que se internan por causas externas, por una cirugía programada o por algo externo que tiene su control glucémico normal y está usando SGLT1, SGLT2 o GLP-1. Entonces ellos estaban diciendo que están haciendo estudios justamente para continuar dentro de la internación. A veces cuesta mucho acá, no sé cómo es en Argentina, pero acá cuesta mucho cuando el paciente, por ejemplo, está usando insulinas análogas y entra en la internación para que continúe, porque a veces no traen de la casa o se le cambia insulina, y ahí también es todo un tema para el seguimiento y el buen control del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminado entonces este simposio. Muchísimas gracias por la presencia.